Diario. El peor analfabeto es el analfabeto político, el que no ve, no habla y no participa de los acontecimientos nacionales. Radio Huancavilca, la H grande de la información, presenta Análisis Electoral. Análisis Electoral, un diálogo práctico para conocer al candidato y sus propuestas con Edison Casañas. Aquí en Radio Huancavilca, Análisis Electoral. Bienvenidos. La más cordial de las bienvenidas a todos nuestros amigos que siguen este espacio de análisis electoral todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, por Huancavilca, la H grande de la información. Qué gusto volver a encontrarnos también a través de las redes sociales a nuestros amigos que nos sintonizan en algún lugar del planeta. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde usted quiera que se encuentre, bienvenidos también a nuestros amigos. Saludamos ya a nuestro invitado. Se trata del economista Nicanor Moscoso Peso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, presidente del Consejo de Expertos Electorales. ¿Qué tal, Nicanor? Muy buenos días. Bienvenido a Análisis Electoral. Hola, el micrófono seguramente tiene apagado. A ver, ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí, fuerte y claro. Bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Edison. A la orden siempre para compartir con la ciudadanía pues los pensamientos, las ideas y lo que vemos de las elecciones y política en general del país. Muchas gracias. Bueno, Nicanor tiene bastante experiencia, ocupó la presidencia del Tribunal Supremo Electoral, actualmente se llama Consejo Nacional Electoral. Y vamos a ir repasando de lo que está viviendo nuestro país y de la manera obviamente equilibrada, profesional. Le vamos a preguntar a Nicanor nuestra primera inquietud. Este tema que está pataleando, como se dice, el señor Álvaro Noboa Pontón y su binomio, el señor Gino Cornejo, ahora de Justicia Social, listas 11. ¿Tiene asedero en lo legal, en lo político? ¿Cómo se lleva este tema? Porque se supone que el Tribunal Contencioso Electoral le ha dado aparentemente luz verde y el Consejo Nacional Electoral, sin embargo, le dice no, ya pasó el calendario electoral, ya no puede, no va a la inscripción. ¿Qué dice Nicanor Moscoso? Mire, lamentablemente esta situación que yo la he calificado de desgracia electoral, lo que vive el Ecuador por este tema de las inscripciones de candidaturas, especialmente la de dos candidatos y que son fuertes candidatos en una contienda electoral, como es el binomio Arao-Rabascal. Bien, sí. Y por el otro lado, la candidatura de Álvaro Noboa. Todo esto nace lamentablemente por una situación política en la que se utilizó no solamente a la justicia, sino a la Contraloría General del Estado para manosear los procesos electorales. El hecho empezó cuando la Contraloría General del Estado dispuso al Consejo Nacional Electoral algo ilegal, algo que no debió suceder nunca, que es decirles que eliminen 4 organizaciones políticas en plena año electoral, cuando ya estaba declarada el llamado a elecciones desde el mes de marzo. Ahí nos pronunciamos ampliamente de que eso no podía ser posible, pero el CNE cedió a las pretensiones de la Contraloría y en eso, por haber ocupado cargos como ese y ante una situación de debilidad política del Consejo Nacional Electoral, cedió ante la presión de la Contraloría General del Estado, que prácticamente los amenazó con destituirlos a la mayoría del Consejo Nacional Electoral en el caso de que no hacían lo que él disponía. Y al mismo tiempo recordemos que dos de los 3 miembros de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral fueron llamados por la Fiscalía para que rindan versión sobre un tema de un exfuncionario que estaba involucrado en irregularidades en otro lugar que no era el Consejo Nacional Electoral.
Entonces, eso es una amenaza que sufrió la mayoría del Consejo Nacional Electoral y sin duda, pues eso los vio. Y si, como ya lo repito, sin ninguna fuerza política para defenderse, cedieron a esas pretensiones, eliminaron a esos 4 partidos, esas organizaciones políticas, y mire que todas han vuelto a tener vida jurídica en el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, de ahí nace la situación de justicia social. Justicia social fue eliminado del Consejo por el Consejo Nacional Electoral, pero inmediatamente ellos apelaron ante el Consejo, ante el Tribunal Contencioso Electoral, y su vida quedó en el limbo. Todas estas organizaciones siguieron con la posibilidad de inscribir candidatos, porque había la posibilidad de que en el futuro el Tribunal Contencioso Electoral les devuelva la vida jurídica. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que Justicia Social tuvo de candidato al señor Fabricio Correa con su binomio respectivo. Ellos renunciaron, tuvieron problemas al interior de ese partido para nominar candidatos. Intentaron nominar candidatos cuando ya había pasado el plazo, el día creo que fue el 7 de octubre, que se cerraban las inscripciones y ya pues se cerró la posibilidad de que ellos inscriban, pero ellos tuvieron esa posibilidad de inscribir porque siempre estuvo abierto el sistema para recibir la inscripción, así como recibieron la inscripción de los asambleístas del Parlamento andino y de acuerdo a las noticias, en 13 provincias del país inscribieron. Entonces, ahora cuando el Tribunal Contencioso Electoral le devuelve la vida jurídica a Justicia Social, le dice además de que el Consejo Nacional Electoral tiene que reparar el daño causado por esa medida. Y reparar el daño causado por esa medida es que puedan continuar con su proceso de inscripción de candidaturas, pero lamentablemente en esa disposición del Tribunal Contencioso Electoral, dejan siempre una frase que puede ser interpretada, y ha sido interpretada por el Consejo Nacional Electoral, que dice que se le dé la oportunidad para que haga todos los derechos de candidaturas, etcétera, en las mismas condiciones que los demás organizaciones políticas. Entonces, ¿qué es lo que dice el Consejo Nacional ahora? Que él tuvo las mismas condiciones que todas las organizaciones políticas porque pudo hacer primarias, nadie le prohibió, tuvieron delegados para las primarias, hicieron primarias y luego intentaron reemplazar el candidato Correa, Fabricio Correa, pero no lo lograron, no lo hicieron, como tampoco inscribieron asambleístas nacionales, no obstante que la plataforma para inscribir estaba abierta. Entonces, esa es la versión del Consejo Nacional Electoral y le dice al Tribunal Contencioso Electoral que con eso está cumpliendo con la disposición del Tribunal Contencioso Electoral y que lo que le da es la oportunidad de que puedan inscribir asambleístas provinciales en todas las provincias en donde por razones del organismo provincial, o sea, el CNE provincial, no les haya permitido inscribir la candidatura. Entonces, hasta ahí la versión del Consejo Nacional Electoral. Pero el señor Noboa ha interpuesto con Justicia Social apelación nuevamente al Tribunal Contencioso Electoral, donde está pidiendo que haga que el Consejo Nacional Electoral cumpla con su determinación. Entonces, el Tribunal Contencioso Electoral lo que ha hecho es nominar a su presidente, el doctor Cabrera, para que él verifique si el Consejo Nacional Electoral ha cumplido con la disposición que es de última instancia del Tribunal Contencioso Electoral. Ahora sabemos que él ha pedido, este juez ha pedido al Consejo Nacional Electoral que le envíen toda la información necesaria para saber si cumplió o no cumplió con la disposición del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, que la candidatura de Álvaro Noboa hoy está en manos del Tribunal Contencioso Electoral, que al revisar lo efectuado por el Consejo Nacional Electoral, que dice haber cumplió o no cumplió. O sea, está en manos de que si el juez dice ha incumplido el Consejo Nacional Electoral, entonces tendrá que haber una aclaración de la sentencia.
porque la sentencia no la puede cambiar el señor Cabrera. Entonces tendrían que entrar en una nueva disposición a la cual tendría que abocarse el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, esto ya pasó a ser ahora un tema estrictamente ya legal de una disputa entre el Tribunal Contencioso Electoral, el uno que le dice cumpla de esta manera y el otro que dice sí, yo ya cumplí de la manera que usted me dijo. Entonces ahora tendrá que el Tribunal Contencioso Electoral decir si el CNE está cumpliendo o no. Y de eso dependerá la inscripción del abogado Álvaro Noboa. Yo, en mi criterio personal, considero que todos deberían participar en las elecciones para que la democracia se fortalezca. Todos deberían tener oportunidades y asimismo todos deben cumplir con las reglamentaciones de vida. Y justamente por ese derecho universal de participación, ¿no? Nicanor, obviamente que sabemos en época de campaña el Tribunal Contencioso Electoral está arriba, es superior al Consejo Nacional Electoral y prácticamente lo que ha manifestado es una sentencia que debe acatarse, pero como bien dice Nicanor, ellos sí el Consejo Nacional Electoral han interpretado de una manera política y no legal ni jurídica. No, yo no podría decir que lo han interpretado desde una manera estrictamente política. Yo lo que tenemos que ver es que quien establece si se ha cumplido o no el CNE es el Tribunal Contencioso Electoral. Si el Tribunal Contencioso Electoral, el señor Cabrera, luego de revisar, dice el CNE ha cumplido lo que nosotros dispusimos, ahí terminaría el asunto. Pero si el señor Cabrera dice no ha cumplido con lo que dispusimos, porque lo que dispusimos es que le dé oportunidades de hacer nuevas primarias, entonces ahí tendrá que darle la oportunidad para que Justicia Social, en una cantidad pequeña de días, porque ya estamos contra el tiempo, cumpla con ese efecto de hacer primarias, nombrar su candidato, que su candidato acepte y presentarlo. Tengo otra inquietud sobre el tema del señor Álvaro Noboa, pero antes vamos con este tema justamente de este contencioso que está viviendo justamente Alianza UNES, Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Está calificado, pero todavía no está en el estatus, dice, de inscripción oficial, es decir, todavía no entraría en la papeleta. ¿Qué conoce de ese caso del señor Andrés Arauz, Carlos Rabascal? Mire, ese es un caso tan sencillo que ya debió haber sido resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral. Lamentablemente, por cosas elementales, demoran demasiado y mantienen al país en ascuas. Por lo menos en gran cantidad de las personas que están esperando que se califique definitivamente o no la participación del binomio Arauz-Rabascal. Y es muy sencillo. Ya él fue aceptado definitivamente por el Consejo Nacional Electoral y como la ley determina que pueden existir apelaciones, ahora se llaman recursos contenciosos, administrativos, etcétera, pero en realidad es una apelación para que lo entienda la ciudadanía. ¿Quiénes tenían derecho a apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral por un binomio presidencial? Solamente las organizaciones políticas nacionales, que son las únicas que pueden presentar candidatos presidenciales. No puede nadie más. Y un antecedente ya hay, que se recordarán que en una primera instancia apeló contra el binomio de Arauz-Rabascal, un señor de un movimiento provincial, Aulestia. Este señor Aulestia, que era de un movimiento provincial, apeló. ¿Y qué contestó el Tribunal Contencioso Electoral? Que no podía dar paso porque no era un afectado. Quien normalmente puede apelar es alguien que se sienta afectado. Para explicar, si usted está en un concurso, por ejemplo, de profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guayaquil, y usted considera que están favoreciendo a otro que está participando, usted puede apelar a un superior sobre un concurso en el que usted está participando. Usted no puede apelar a un concurso en la Facultad de Medicina. ¿Sí me explico? Sí, sí, entonces, eso pasaba con el señor Aulestia y le contestaron, ahí se demoraron como 15 días el Tribunal Contencioso Electoral para contestar eso que era elemental. Ahora, ¿qué es lo que se ha presentado? Dos señores
que eran o fueron funcionarios del gobierno de Lucio Gutiérrez y que supuestamente pertenecen al partido de Lucio Gutiérrez, a la lista 3, presentan una apelación, un recurso al Tribunal Contencioso Electoral para que descalifiquen al binomio de Arauz Rabascal, porque dijeron que en ese tiempo Compromiso Social no era partido porque había sido eliminado y que no lo podían haber inscrito. Entonces, tiene esto que resolverlo el Tribunal Contencioso Electoral. Se demoraron en admitirlo, porque tenían que admitirlo, pero despacharlo inmediatamente. Pero bueno, ellos se quieren dar el tiempo para pasar todos los filtros, dar todos los pasos y que luego no digan que quizás que algún paso no dio. Eso es lo que me supongo yo que están haciendo. Pero ya tienen ahorita un plazo que está corriendo, que ya han pasado, si quieren, unos 6 o 7 días, o sea que en 7 u 8 días, y yo creo que el día sábado, mañana, van a resolver el tema. Pero es muy sencillo. No hay posibilidad de que esa apelación tenga asidero, por 3 razones. Primera, para presentar una apelación tiene que ser alguien de un partido político, pero ellos no representan a Sociedad Patriótica. Ellos no pueden decir, oye, nosotros pertenecemos a ese partido, somos amigos de Lucio Gutiérrez. No, tiene que ser el representante legal de la organización política y ellos no lo son. Segunda cosa, antes de presentar una apelación tenían que haber ellos primero presentado una oposición a ese binomio en el CNE y no lo hicieron. Y tercera razón, ellos dicen que no debe ser calificado porque pertenecía a Compromiso Social que en ese tiempo no existía, pero ellos no fueron candidatos de Compromiso Social, fueron candidatos de la alianza de Centro Democrático con Compromiso Social, que había sido aprobada por el Consejo Nacional Electoral y que incluso en uno de sus acuerdos decía que en caso de que una de las agrupaciones pierda sus derechos, la otra asumía todos los derechos y obligaciones de la alianza. Entonces, lo que sucede en ese caso es que está demorado, pero no hay una razón jurídica para hacerlo, y tampoco creo que exista ya una razón política, porque no va a poder usted eliminar un binomio que ha cumplido con todas las formalidades, que viene desde el primer día haciendo todas las cosas como deben ser, que ha pasado todas las penurias, todos los filtros, todas las oposiciones, todo lo que ha habido en el camino, incluyendo la manifiesta intervención de la prensa nacional en contra de ese binomio para prácticamente dejar en el pensamiento de la gente de que no deberían inscribirse. Ya después de haber pasado todo eso, es muy difícil que políticamente lo dejen fuera de la contienda. Ahora, Nicanor, tal parece que estos movimientos provinciales y algunos partidos, movimientos políticos, tratan de alguna manera entorpecer o torpedear la candidatura que aparentemente ya queremos saber, bueno, como usted dice, Nicanor, de una vez inscríbalo para que nadie se queje ni se siente víctima y el pueblo, el 7 de febrero, el ciudadano, será el que responda. Así es, pero fíjese usted, en cambio, en el caso de Arauz está establecido, él representa a una agrupación política del país muy importante, que para llamarla por su nombre, porque aquí en el Ecuador nos han ubicado entre correístas y anticorreístas, ya no existe aquí derechas, izquierdas, como es neoliberales y progresistas, no, aquí somos correístas o anticorreístas. Entonces, él representa un segmento muy importante del electorado ecuatoriano. No nos olvidemos que la derecha ecuatoriana no ha ganado elecciones en el Ecuador desde la última vez que ganó en el año 92 el arquitecto Sixto Durán Ballén. Luego, en el 96 ganó Abdalá Bucarán. En el 98 ganó en realidad Álvaro Noboa, pero le hicieron fraude para que gane Yamil Maguad. En el año 2002, los finalistas fueron Álvaro Noboa y Lucio Gutiérrez, o sea, dos que no eran de la derecha porque Álvaro Noboa era el populista del momento. Y ganaron los dos y finalmente ganó Lucio Gutiérrez, que en ese tiempo hasta se lo hidalgaba de chavista. Eso usted lo recordará porque usted ha estado en estas elecciones. O sea, se lo acusaba de que era chavista y ganó las elecciones. Y en el año 96 los finalistas fueron Álvaro Noboa y Rafael Correa,
que a quien también lo achacaban de chavista, de todas estas cosas, y ganó las elecciones. Luego tuvimos elecciones el 2009 y el 2013 y ganó el progresismo de Rafael Correa en primera vuelta. Y en la última elección, en donde a los tiempos la derecha queda en una segunda vuelta, el correísmo le ganó a Lasso. O sea, eso representa una fuerte corriente política. Y por otro lado, la participación actual de Álvaro Noboa como candidato rompe el esquema del anticorreísmo, porque es un nuevo personaje en el escenario, extremadamente conocido y extremadamente reconocido. Entonces, él sí va a pesar muchísimo en la contienda electoral en ese sector del electorado, ¿no? Sí, Nicanor, y esa era mi inquietud también, que la pregunta que tenía la segunda con respecto al señor Álvaro Noboa Pontón. Suponiendo de que efectivamente ya quede calificado y de manera oficial, legal, esté participando ya en las elecciones, aquí se supone, dice, hay mitos en la calle, las bolas, ¿no? Pero igual se lo comento a alguien que conoce de este tema. ¿A quién va a perjudicar esta presencia del señor Álvaro Noboa? Se dice que directamente al señor Guillermo Lasso. Supuestamente disminuye votos a muchos, pero básicamente al señor Guillermo Lasso. ¿Qué cree usted? Mire, el más afectado sin duda va a ser Guillermo Lasso, y algunas personas se reniegan y dicen, pero ¿por qué Álvaro Noboa participa en las elecciones? ¿Va a perjudicar a Guillermo Lasso? Y digo, ¿y cuál es el problema que Álvaro Noboa perjudique al señor Lasso electoralmente? Si el beneficiado electoralmente va a ser el mismo Álvaro Noboa. ¿Y por qué no puede hacer eso Álvaro Noboa si Guillermo Lasso perteneció al mismo grupo de Yamil Maguad y compañía que le hicieron el fraude a Álvaro Noboa en el 98? O sea, ¿de qué nos podemos estar quejando? Si ellos ganaron una elección contra Álvaro Noboa haciéndole un fraude, y en eso, obviamente, después fue el superministro de Maguad, o sea que ese grupo político él pertenecía, o sea, eso no lo podemos tapar, o sea, tampoco estamos diciendo algo extraordinario, es algo que la gente lo sabe. Conoces. Y sin duda, no va a perjudicar, se va a posesionar en ese sector del anticorreísmo. Y él va a recuperar un espacio que tuvo en el año 2002, en el año el 98, el 2002, que era realmente la esperanza de mucha gente que cree que él es un hombre que puede traer progreso al país. Aparte que recordemos que él no ha estado en los gobiernos y que todos los gobiernos están acusados de corrupción y todas estas cosas. Entonces, hay muchísima tela que cortar y mucho que ahondar en este tema. Y creo que ahí el panorama político cambiaría tremendamente, ¿no? Sí, y se supone que en teoría los que están indecisos y que no sabían por quién votar todavía por estas propuestas, ahí está el señor Andrés Arauz, Guillermo Lasso, Yacu Pérez, que son los que más o menos se los nombra en las encuestas que están supuestamente punteando, ¿no?, las preferencias. Ahora, dentro de este margen, que es bastante amplio el tema del porcentaje de los indecisos, podría irse, inclinarse de pronto esa balanza para el señor Álvaro Noboa y vendría, se dice, a desplazar a Guillermo Lasso, ya que anda, según las encuestas, primero el señor Andrés Arauz, Guillermo Lasso, pero si sube Álvaro Noboa, en teoría sería el señor Andrés Arauz, Álvaro Noboa para la segunda vuelta electoral. ¿Podría ser así? Eso es algo que se puede dar, porque mire, muchos que están votando por Lasso lo hacen porque no tienen por quién más votar, porque no votan por Yacu Pérez porque es indígena. Entonces, al presentarse Guillermo Lasso, están teniendo al presentarse Álvaro Noboa, están teniendo una posibilidad de triunfo, porque mucha gente que va a votar por Guillermo Lasso dan por descontado de que él va a perder, pero tienen que votar por él porque no hay por quién más votar. Pero en cambio sí verían la posibilidad de que con Álvaro Noboa haya una segunda vuelta. Interesante. Nicanor, ¿sabe usted que recién me enteré, no sé si lo sepa, Ralph Murphy acaba de fallecer, un reconocido consultor político? Sí, una lástima, como es, sí, un hombre con mucha trayectoria, con mucho conocimiento, que ha sido maestro de muchos de los que teórica y académicamente actúan en la política.
Ajá, sí. Creo que recibimos incluso un par de seminarios, talleres de este tema de marketing político que nos gusta asistir para conocer un poco más sobre esta situación y por eso le comentaba, como también es seguidor de estos temas. Bueno, Así es. entonces seguimos en stand-by, por decirlo, con el respecto al tema del señor Álvaro Noboa, incluido también el señor Andrés Arauz, que serían Así es. de pronto los candidatos aparentemente favoritos para esta campaña electoral. Así es, así es. Eso es lo que se puede dar en el escenario electoral ecuatoriano. Y se lo he hecho con un análisis histórico que no tiene nada nuevo, ¿no? Es lo que hemos vivido. Lamentablemente no aprendemos de la historia. Fíjense ustedes, ahí yo veo cómo en campaña, el mismo tema de campaña sigue siendo el de siempre. Y ya le dije, en el año 2002, en la segunda vuelta se lo atacaba a Lucio Gutiérrez, que era chavista, ¿ya? Que era el chavista y que con él el chavismo entraba al Ecuador en el año 2002. ¿Quién ganó las elecciones? Lucio Gutiérrez. ¿Sí o no? Sí, señor. En el año 2006, Rafael Correa es chavista, vamos a llegar a Venezuela, viene la desgracia con el chavismo y todas esas cosas. Ganó Rafael Correa. En el año 2009 y 2013, vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer una desgracia, vamos a hacer Cuba, vamos a hacer Nicaragua, vamos a hacer lo peor con Rafael Correa. Ganó en primera vuelta, largo, esas dos elecciones. Y ahora volvemos con lo mismo. Sí. Y la cosa está diferente también en Bolivia. Y lo mismo decíamos, con Correa se va la desdolarización y que no viene el crédito. ¿Cuándo ha llegado el crédito aquí al Ecuador de la banca internacional? ¿Cuándo ha llegado? No llegó cuando la derecha daba los golpes para gobernar, porque la derecha gobernó. Cuando yo digo que la derecha ha perdido las elecciones en el Ecuador, pero ha gobernado, pues, porque tumbaban a los gobiernos, pues. Ajá. Cuando tumban a Talá Bucaram, la derecha es que gobierna. Cuando tumban a Lucio Gutiérrez, a Yamil Maguad, la derecha se queda gobernando. Cuando tumban a Lucio Gutiérrez, la derecha toma el poder. Siempre entran por la ventana. Y ahora en los últimos 4 años han gobernado con Lucio Gutiérrez, al momento que él se separa, traiciona, como se lo llame, a su propio partido, a quien lo llevó al poder, y quienes han gobernado es la derecha. Y ha llegado crédito, ha llegado la banca internacional, hemos tenido prosperidad. No, hemos tenido más bien los peores momentos de la historia ecuatoriana. Sí. Nicanor, una última inquietud sobre el tema, obviamente, de los posibles candidatos. No, bueno, entraría, aparentemente, vamos a creerlo así, el señor Álvaro Noboa, que viene a remover, obviamente, el tablero político. ¿Y qué pasará también con la situación del legislativo? Ahí también se mueven las frutas. Bueno, ahí se van, obviamente, que los que queden finalistas van a poner la mayor número de asambleístas, pero la próxima asamblea va a ser muy atomizada, porque la mayoría de la última asamblea, compuesta por muchos que se fueron de los diferentes partidos políticos, de ahí que tenemos el BAD y el PAD y el ni sé cuánto, que han llegado al nivel que llega a la Asamblea Nacional. Como estos partidos minoritarios andan buscando la manera de poder ellos participar en la vida política y luego estar en estos negociados, porque no representan políticamente nada y no pertenecen a agrupaciones políticas grandes que los puedan a ellos coaccionar a cumplir con sus metas programáticas, impusieron ahora el método de Wester, que va a dar más oportunidades a partidos que tienen muy pocos votos. Entonces vamos a ver algunos independientes, vamos a ver algunos de partidos pequeños, esos que se desprenden de partidos pequeños inmediatamente y que pasan a ser solitarios, pero que son los que entran en las negociaciones que se dan en la Asamblea Nacional. Entonces ahí va a haber una configuración que solo la sabremos el día de las elecciones, ¿no? Para que ganen con una mayoría en la Asamblea un partido político, pues tiene que tener mucho más votos que antes. Yo particularmente considero que el método de Hong es el más adecuado para la gobernabilidad. Para el reparto, busquen el método de Wester. Sí, y lamentablemente en una encuesta que anda circulando justamente en esa inquietud,
si la gente sabía, o sabe, mejor dicho, que hay un nuevo método, en este caso el método Western, que vamos ya a ser aplicado este 7 de febrero. Mucha gente desconoce que ya no debe votar entre candidatos, solamente debemos votar en plancha. Eso es algo que ahora, una campaña. sí, ese es otro aspecto. Uno es la repartición por el método de Western y otra es las listas cerradas. Eso se llama listas cerradas, que es voto en lista. Vota por la lista. Ya no importa quién está primero, segundo o tercero en la lista de un partido, sino que lo que vale es la forma en que el partido lo puso, el orden en que el partido puso a sus candidatos. Es decir, si un partido saca 3 puestos, serán el que 1, 2 y 3 de ese partido. Anteriormente, el cuarto o quinto le podía ganar al segundo o al tercero, y entonces usted se encontraba que si un partido tenía 3 asambleístas, podían ganar el 1, el 3 y el 6, por decir. ¿Sí me explico? Eso trajo un grave problema a los partidos políticos. Eso destruyó a los partidos, la unidad de los partidos políticos, porque usted habrá visto cómo en campaña los candidatos decían, vota por la lista tal, casillero número 5, casillero número 4, y hacían campaña porque no voten por su compañero y para que voten por ellos. Entonces, en campaña ya tenían disputa al interior de los partidos. Y luego, en el Consejo Nacional Electoral, cuando se disputaban los cargos, la pelea no era entre un partido y otro, sino entre miembros de un mismo partido, que se peleaban los votos para que si el partido obtenía 2 puestos, el del 3 o el 4 se quería ganar al 2 y le querían ganar al 1, y si tenían más peso político, entonces veían qué artimañas podían usar, y como se trataban de poquitos votos, podían manipular y entrar. Entonces yo creo que en esa parte, también yo creo que esa parte sí fue positiva para el tema político ecuatoriano. Bueno, quedan algunas inquietudes en carpeta. Será seguramente para una próxima oportunidad conversar con este experto justamente de estos temas electorales como el economista Nicanor Moscoso Peso. Gracias por estar aquí en este espacio, Análisis Electoral. Gracias. Estaremos pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias también a Nicanor Moscoso. Vamos al corte publicitario, ya volvemos. Se inicia nuestro espacio promocional y